Hola, ¿cómo está? Giles al poder, está disponible vía X. Bienvenido, bienvenida semana, bienvenida diputada Pamela Giles, ¿cómo está? Echándolo de menos como siempre, pues Freddy. Así, Usted es un hombre imprescindible de mi vida. Trato de ver a Bailey primero, pero no es lo mismo. hoy me voy a poner colorado. El abuelo se enojará. El abuelo está acá al lado feliz. El abuelo es un muy amplio criterio. Es un liberal, es un liberal. Es de Bópoli. Es de Bópoli, dice. Tan liberal como los de Bópoli. ¿Cómo está usted, Pamela? ¿Cómo lo ha pasado esta semana? ¿Qué le ha llamado la atención en Giles al poder? Mire, yo, Freddy, quería que hiciéramos hoy, y todavía sigo queriendo, que hagamos un recuento de los personajes de la pandemia. Esta pandemia que, como decíamos la semana pasada, se pone cada vez peor. Pero inexorablemente van apareciendo más personajes que hay que adjuntar a la lista. O sea, ya tengo la lista hecha, cerrada. ¿Ya? Y, por ejemplo, se muere Bernardino Piñera. Sí, y que ya es un personaje. El sacerdote, ¿qué es lo que fue? Arzobispo, ¿hasta dónde llegó Bernardino Piñera en la curia romana? Bueno, fue arzobispo, fue presidente de la conferencia episcopal. Ah, claro. Tuvo un papel muy destacado cuando vino Juan Pablo II, en que terminó pidiéndole disculpas. ¿Se acuerda usted, Juan Pablo II, por las manifestaciones públicas antidictatoriales? Pidiéndole disculpas. Pero sobre todo pasará a la historia, creo yo, Freddy, por ser el tío del presidente de la República acusado con una acusación que se está viendo en el Vaticano y que veremos si queda suspendida o continúa, respecto de un tema tan delicado como la pedofilia. Sí, claro. Y esto es evidente, aunque se haya intentado ocultar. ¿Y por qué digo esto? Porque en cuanto se conoció la muerte de este señor Bernardino Piñera, los diarios titularon: muere ex arzobispo acusado o investigado por el Vaticano por abuso sexual de menores. Y curiosamente estos titulares duraron menos de una hora y desaparecieron. Es verdad. Oye, a mí el de la tercera fue el que vi yo, no sé si otro diario hizo lo mismo, pero la tercera, claro, tuiteó como usted dice, de inmediato, ¿no? Muere arzobispo acusado o en investigación por abuso sexual de menores. Pero claro, al rato, llamado telefónico, me imagino, ¿no? Y se le cambió el sentido al tweet. O había un editor que cambia de opinión así de una hora a la otra, o yo creo que es una muestra evidente de lo intervenidos que están los medios de comunicación en Chile en este momento. El poder que tiene el presidente de la República y sus asesores en, por ejemplo, un titular, en que había mucho interés, y así lo pudimos ver en el curso de todo el día de ayer, que fuera recordado Bernardino Piñera como un gran y señero sacerdote de la Iglesia Católica, en circunstancias que es imposible ocultar su calidad de investigado por el propio Vaticano respecto de esta acusación. Sí. Y además, Freddy, hay otros asuntos que hacen este hecho más grave, ¿ya? Que lo convierten, digamos, en un hecho político que tiene mayor profundidad. Y es, por ejemplo, el hecho de que si hay algo que no se le podría criticar a Piñera, ni su peor enemigo podría dejar de valorar, es el que él haya hecho ley la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, justamente. Y esa medida que tomó Piñera hace 2 años atrás, un mes después de que esta ley se publica y se convierte en una ley de la República, poniendo la legislación sobre infancia, adelantándola del retraso de 30 años que tenía hasta ese minuto, ¿ya? Un mes después ocurre esta acusación, se hace pública esta acusación a Bernardino Piñera. Claro. Y él dice públicamente, Piñera, ¿no? Dice, pero si esto pasó hace 50 años supuestamente, como que fue en contra de su propia ley, ¿no? Y fue una polémica del momento también, cuando le bajó el perfil Piñera diciendo, esto pasó hace 50 años, recién ahora vienen a decir, ¿no?
Y eso es No gravísimo. habría pasado, digamos. ¿No? Eso es ¿Sabe gravísimo, quién? Es porque gravísimo, claro. en su discurso de promulgación de la ley, justamente el presidente, un mes antes, recuerda que uno de los problemas que tienen estos delitos contra menores de edad es que las personas tardan décadas en dar testimonio. Lo dice Sí, claro. explícitamente en el momento Claro. de promulgar la ley. Y un mes después, borra con el codo lo que dijo, lo que escribió con la mano un mes antes, ¿cierto? Al decir que a él le cuesta creer que estas acusaciones sean verdad, porque ¿por qué ocurren después de 50 años? Y ahí viene una situación tremenda y anecdótica, que es que si mal no recuerdo, Mañalich, que en ese minuto no era ministro, publica un tweet en que dice: cuesta creer el cuento del tío. Exacto. Que generó mucha polémica porque era en el fondo contradecir al presidente diciéndole aquí lo que cuesta creer la verdad es más bien la posición en la que queda Bernardino Piñera. Exacto. ¿Sabe quién le dedicó un elogioso tuit y sentido así tuit a Bernardino Piñera? El expresidente Ricardo Lagos Escobar. ¿Quiere que se lo lea? Por favor. Para que me dé... Pero ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? Dice en su cuenta de Twitter don Ricardo Lagos, dice: con la partida de Monseñor Bernardino Piñera se va un grande que honró a la Iglesia Católica. Su extenso camino apostólico estuvo siempre del lado de los más necesitados y marcó la vida de muchos. Sus enseñanzas quedarán como una fuente de inspiración para todos los chilenos. Ahí está. Ricardo Lagos Escobar, lo estoy leyendo acá de su cuenta de Twitter. Mira, ¿Qué me dice? Bueno, y Mariana Elwin también y otros, ¿cierto? Que a personas a las que yo me pregunto, personas de notoriedad pública, a las que yo me pregunto si no tiene para ellos ninguna importancia esta acusación que queda pendiente de uno de los delitos más graves que existen tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista moral, como es la pedofilia. Llama la atención que tan sueltamente estas autoridades públicas, y sobre todo haciendo referencia en este que usted me lee a las enseñanzas de Bernardino Piñera, que ahí hay una lectura muy compleja, digamos, se produce muy ambigua en relación a cuáles son las cosas que hemos aprendido o que nos ha enseñado Bernardino Piñera. Y que además se pone en evidencia frente al abuso que ocurre, lo que yo considero que es un abuso que ocurre durante el funeral de esta persona, Bernardino Piñera, en que se pone de alguna manera como en escena, Freddy, y por eso creo que tiene relación con este tipo de tweet. Se pone en escena, es prácticamente una performance de la clase dominante, de sus privilegios. Veamos el video del funeral, ¿no? Que ha estado también en todas las redes sociales y ha sido la polémica además de este fin de semana y este día lunes. Ahí está. Claro, aquí vemos que mismo primo, ¿no? Su primo hermano, ex ministro del Interior ahora, Andrés Chadwick, dice que no se puede abrir esto, ¿no? No se puede abrir, no se puede abrir. Y llega la tía, no sé de dónde, la pariente, que dice, ¿cómo que no vamos a abrir esta cuestión? Abre como para que el presidente se asome y vea este señor, que según palabras del propio presidente luego habría muerto también de COVID-19, ¿no? Según porque él estuvo enfermo hace poco de COVID con más de 100 años de edad. Con 105 años y todo mal, Freddy. O sea, todo lo que vemos aquí es un compendio del abuso. Mientras la mayoría, todos los chilenos que no son el presidente de la República, no tienen el derecho a despedir a sus víctimas que han muerto por COVID, tienen que ver pasar el funeral por la puerta de la casa, en el mejor de los casos, cuando no es trasladado el cuerpo directamente de un hospital o un lugar asistencial al cementerio, sin la presencia ni que se puedan despedir de ninguna forma los deudos. Aquí vemos que este caballero le hacen este festejo, esta ceremonia, hasta con orquesta, con no sé cómo se llama, músicos. Claro. ¿Ya? Es como una escena del Padrino, le diría yo, Freddy, de alguna manera. Es como una escena, nos faltan aquí Mayol y Mirko Macari, su panelista, porque efectivamente es una escena del Padrino, es una escena en que está esta familia
abusando de sus privilegios, pudiendo hacer lo que ningún otro chileno puede hacer, sin distancia social, sin, por suerte, la mayoría con mascarilla, abriendo un ataúd de la forma que sea, que después tienen que salir a explicar que está sellado, pero no importa, nadie puede abrir. Y con una primera falta anterior, que es que el gobierno intentó durante todo el día de ayer decir que Bernardino Piñera había superado el COVID. Y finalmente nos encontramos con la documentación que contradice eso y que es que señala que este señor, investigado por el Vaticano de abuso sexual a un menor, ¿cierto? Y en Chile con testimonios de encubrimiento de otros casos de abuso sexual a menores, este señor murió efectivamente de coronavirus, ¿ya? Sí. Entonces, se pone una vez más Piñera en esta situación de privilegio que es muy parecida, por ejemplo, Freddy, a la que vimos cuando él se permitió en plena cuarentena ir a la Plaza Baquedano, ¿recuerda usted? Sí. Sí. Hoy día, ¿Cómo fue la frase que usó? ¿Se acuerda que en esa oportunidad Carlos Peña, ¿no?, que lo trató de la peor manera, un ególatra, prácticamente un enfermo de egolatría, ¿no?, un narciso también, que también era una enfermedad? Y aquí hay harto también acá de narcisismo cruel, creo, en esta escena que usted nos trae, Pamela, porque como también usted no me lo recuerda, hay miles y miles de familias ya en Chile que no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos, que no han podido contener el último adiós. Y vemos acá que el primero de los ciudadanos, que es el presidente de la República, o la figura de la presidencia de la República, no lo hace. Y no lo hace en un momento tan trágico como este. Entonces, además de todo lo que usted ha dicho, también encierra una tremenda crueldad hacia los chilenos que no han podido cumplir este rito tan importante, ¿no?, que es el rito de la contención y de la despedida de sus seres queridos. Sí, así es, Freddy. Yo creo que además en esta escena, así como de la Cosa Nostra, está instalado Piñera con su consigliere, ¿cierto? Andrés Chadwick, nos los veíamos juntos y es un hecho político verlos juntos hace mucho tiempo. Ahora me temo que esta no era una manifestación pública, por lo menos en el deseo del presidente, porque aparentemente este es un video que trasciende y que había cero interés de parte de las autoridades de que se conociera. Pero hay en todas partes ciudadanía vigilante que, sin embargo, hace pública por las redes sociales esta situación de crueldad, como dice usted, claro, de privilegio apabullante, diría yo. Es tremendo, Pamela, es tremendo. Es como lo dijo Carlos Peña, me acordé del término, narcisismo maligno, creo que fue el término que usó, ¿no? Y usted fue testigo en el Parlamento, además, Pamela, cómo se sacó a matacaballo una ley para poder culpar a la gente de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que esta ley, poco menos que te van a llevar 5 años preso si te pillan, no sé, por infringir la cuarentena, el endurecimiento a la gente que viola la cuarentena, que es una ley más comunicacional que nada, que va hacia los sectores más duros de la población, pero también para que esa ley, junto con los medios masivos que están obsecuentes con este gobierno, que están concentrados en la televisión abierta hoy, básicamente, hagan un show con esto de ir a ver y sacar a los pobres que están infringiendo la cuarentena, o la gente que está infringiendo la cuarentena, ¿no? Claro, a la señora que está vendiendo una mascarilla en una esquina para poder llevar algo de comer, o al trabajador que sale en la mañana con un permiso extraño, porque su empresa le exige llegar a la hora. Le exige ir a trabajar, claro. Exacto, y no se van a llevar preso al empresario que le exige ir a trabajar, se van a llevar preso al señor que va con ese permiso, ¿ya? Y usted dice que podría significar 5 años, significa 5 años, esa es la penalidad claro, que entrega. Puede llegar hasta 5 años. Hasta 5 años de prisión. En circunstancias, Freddy, a propósito de lo que recordábamos, efectivamente, de esta crueldad, porque la verdad es que el primer infractor de cuarentenas fue Piñera, justamente al ir esa vez a la Plaza Baquedano. Sí. Él, muy suelto de cuerpo, en ese momento Santiago y esas comunas, las dos que limitan en la Plaza Baquedano, estaban en cuarentena estricta, y él fue a la Plaza Baquedano sin tener ningún problema, ni un solo segundo de zozobra. Hoy día, tan suelto de cuerpo, entonces promulga esta ley, que además la promulgaron en tiempo récord, ¿ya? Habiendo en el Congreso algo que le vamos a explicar al público,
que cuando en la tramitación de una ley se hace ver que esta ley podría ser inconstitucional y que se va a presentar un requerimiento frente al Tribunal Constitucional para echarla atrás, se supone que reglamentariamente y formalmente hay un acuerdo no escrito de que esa ley no se promulga hasta que no se resuelve ese tema. En este caso, el gobierno partió corriendo, como dice usted, motivado por esta necesidad comunicacional de mostrar endurecimiento de penas y cambio de estrategia, ¿ya? Claro. En lo sanitario, y la promulgan al cabo de 3 horas de haber sido aprobada en el Congreso. Entonces también eso yo creo que muestra una insensibilidad respecto del dolor de la gente que llama bastante la atención. A propósito de usted lo que decía y esto de la insensibilidad, Pamela, que esto se parece a una escena del Padrino, ¿no? Con Mirko siempre elegimos el personaje de la semana que podría ser el Padrino y tenemos un Fredo toda la semana y siempre se lo ha ganado, o casi siempre se lo gana Piñera, que es la tontera de la semana. Pero yo ahora que la escucho, yo no sé si es tan Fredo esto porque Fredo era un tontito, el hermano menos agraciado intelectualmente de los Corleones, ¿verdad? Pero aquí hay crueldad detrás. Yo ya no sé si esto ya es parte de la estulticia o es parte de la crueldad de alguien, de la insensibilidad general frente a su propio pueblo y al cual le toca dirigir. Esto de saltarse los protocolos, aunque la señora Daza, después otra que pone las manos al fuego por el jefe, ¿no? Había sido Carla Rubilar y le tocó a la subsecretaria Daza decir que estaba, que 100% que se cumplieron los protocolos. Y es cosa de ver nomás, Pamela, que no son los protocolos para todos los chilenos y chilenas que han perdido sus seres queridos. No son estos. Por supuesto que no, Freddy. Yo coincido con que creo que lo que hay aquí es sobre todo crueldad. Más que torpeza, más que tontera, que también la hay sin duda alguna. O sea, no es muy inteligente hacer esto. Por supuesto que lo hacían sobre seguro, creyendo que esto no se iba a conocer, lo cual lo hace todavía más grave, ¿ya? Sí. Porque entonces sabían que estaban haciendo algo que no correspondía. Y efectivamente la señora Daza queda en una situación tremendamente incómoda, creo yo, aparte de toda esta familia de la Cosa Nostra también, digamos, porque hay un problema, y es que uno podría replicar, y de hecho replicamos desde aquí, desde esta modesta tribuna, perfecto, si está todo bien hecho, entonces que todos los ciudadanos puedan hacer lo mismo. Claro. Que todos aquellos que tienen hoy día una víctima de COVID, claro, puedan ir con una orquesta atrás, con un cura, sin mediar ¿cuánta gente había ahí? 20 personas, claro, que puedan abrir la tapita, todo. Exacto. Sí, yo creo que eso sería como la respuesta, ¿cierto? Y es evidente que eso no va a ocurrir. Bueno, hay algunos colegas suyos ya que han dicho que quieren una investigación al respecto, algunos diputados allá, para ver si esto se cumplieron realmente los protocolos, porque claro, como hay una ley al respecto que no se estaría cumpliendo en esta oportunidad. Y usted tuvo un día de furia el viernes, me contaron. O sea, lo vi porque en las redes sociales tuvo más de 1 millón de visitas. Mandó a sacar del hemiciclo a un subsecretario de Desarrollo Social. ¿Cómo fue eso? ¿Podemos ver el video primero, Pamela, y nos explican lo que pasó, no? Sí. Esto va. Veámoslo. Gracias, presidente Undurraga. Efectivamente, presidente, usted tiene razón que hay una especial premura en este gobierno por las leyes represivas. Así ha sido, eso es lo que tienen en común. La que usted indica que fue ingresada con celeridad antes de esta, era la ley antiencapuchados, y ahora en una nueva ley represiva, el gobierno parte corriendo, aceleradamente, ansiosamente, para reprimir a los más humildes, que hoy día lo que necesitarían es la protección del Estado. Sin embargo, presidente, me quiero referir en realidad a otro asunto, que es que mientras estamos hablando de la falta de respeto del Ejecutivo a este poder del Estado, la falta de respeto rampante del Ejecutivo, vemos ingresar a 2 personas que pasean y van al presidium y se sientan, entiendo yo, sin la autorización de este poder del Estado. Me gustaría, presidente, por su intermedio, saber quiénes son esas 2 personas que están sentadas en el presidium, y que si no tienen nada que estar haciendo aquí, no ha sido aceptada su presencia, desalojen la sala inmediatamente, por favor.
Señor secretario, por favor. Sí, hago presente que mediante decreto está de carácter de ministra subrogante de Desarrollo, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la señora Alejandra Candia, que es la subsecretaria, y estando presente la señora ministra subrogante, puede ingresar sin autorización de la sala en virtud de la norma reglamentaria el subsecretario de Evaluación Social, señor Sebastián Villarreal, quien nos acompaña acá. ¿Está la ministra? ¿Está? Tiene que volver la ministra. Sí, tenemos que pedirle al subsecretario entonces que abandone, presidente. Lamentablemente, señor subsecretario, le vamos a tener que pedir que desaloje la sala hasta que llegue nuevamente la ministra. Oiga, y Pancho Undurraga, que estaba de presidente de la Cámara, poniendo orden ahí, siendo que es de su mismo partido, el subsecretario tuvo que hacerle caso nomás, porque usted tenía la razón legal al respecto, ¿no? Bueno, pero es que no es así nomás la cuestión, pues. Estamos en el Parlamento y yo creo, Freddy, que lo importante es que este gobierno olvida muy frecuentemente, a mi juicio, que el Parlamento es un poder del Estado. No es una tropa de señores que se juntan en el Club de Rayuela, digamos. Es un poder del Estado. Y es muy frecuente que este gobierno le falte el respeto a este poder del Estado, que estará muy desprestigiado, le irá muy mal en las encuestas, pero la existencia del Parlamento, como usted sabe, Freddy, tiene el sentido justamente de expresar la soberanía popular. Ahí están los representantes del pueblo, que deben contrapesar al extraordinario poder presidencial. En Chile hay una estructura presidencialista que le da al presidente de la República un poder gigantesco. Y es necesario que exista un organismo de representación que equilibre ese poder gigantesco, todavía más en situaciones de emergencia, situaciones críticas como las que hemos vivido después de octubre del año pasado y durante esta pandemia, en que estamos en un estado de excepción, ¿ya?, donde es mucho más fácil pasar por sobre los derechos ciudadanos y respetar la ley, y para eso está el Parlamento. Entonces, en esta escena que usted ve, que parece que le produjo mucho gusto a muchas personas que lo vieron por redes sociales, efectivamente es un parelé, para mi gusto adecuado, en el sentido de que aquí no es un juego esto, no puede cualquier ministro llegar y mandarse a cambiar a Santiago porque se le ocurrió y dejar ahí instalado. No pueden pasearse como Pedro por su casa. En ese caso es la ministra subrogante de Desarrollo Social, la que desapareció o se fue de la reunión, de ahí del hemiciclo, ¿no? Claro, porque el ministro titular, que es Cristian Monkever, está con COVID. Entiendo yo que ese día había pedido licencia, o me imagino yo que relacionado con esa situación no se hizo presente, y envió a la tramitación de la ley que ellos mismos han vociferado, que es lo más importante que se produce desde no sé cuándo, que es el IFE, ¿cierto? Claro. El ingreso familiar de emergencia, que es lo que le va a permitir a la gente, si es que se concreta, porque yo tengo dudas, francamente, le va a permitir recibir una mínima cantidad de dinero para poder subsistir. Eso era lo que estábamos tramitando, o sea, algo que el propio gobierno ha dicho que es de la mayor importancia, el proyecto clave, y rajan vestiduras, pero cuando llega el momento, la señora subrogante llega, se para y se va. Se fue. ¿Ah? Y creen que nosotros estamos dibujados prácticamente ahí en el hemiciclo. Aparte, el problema de que hay una cantidad de parlamentarios que están asistiendo telemáticamente y otros que no están asistiendo nomás. Entonces, que eso también dificulta la labor fiscalizadora y la labor del Parlamento. Y en ese caso, no puede, cuando se va, para entender un poco cómo funciona también la orgánica del Parlamento, Pamela, si se va la ministra, en este caso, no puede entrar cualquiera a reemplazarla. Hay que cumplir un protocolo también al respecto, ¿no? Una legalidad. Claro, existe, como el Parlamento es el centro de la soberanía, ¿ya? Existe unas formas de funcionamiento en las cuales evidentemente no es cuestión de entrar y salir así como se le dé la gana al ministro, ¿ya?
o al subsecretario. Se supone que el ministro de la cartera de la ley que estamos revisando en el Congreso tiene que estar presente. Y para estar presente, tiene que estar con su cuerpo ahí, digamos. No puede estar presente en el baño o en su oficina o en la peluquería, ¿ya? Y existe una normativa interna por la cual el subsecretario de cualquier cartera solamente puede entrar al hemiciclo si es que esto lo aprueba toda la sala, el plenario completo. ¿Ya? Basta que un diputado no esté de acuerdo con que entre el subsecretario para que esto no se haga efectivo. Y esa autorización hay que pedirla. Lo que no puede ocurrir es, como en este caso, que entra una ministra, se instala en el presidium, instala al subsecretario al lado, después se para, se va sin darle una explicación a nadie, decide que ya terminaron sus horas de trabajo o lo que sea, se retira y deja ahí al subsecretario instalado. Claro. No, claro. Exacto. Pamela, usted me habló de cómo está funcionando o no funcionando, no sé, ¿no? En pandemia, en cuarentena, el Congreso de la República. Me encantaría que nos adelantara para que todos los ciudadanos sepamos, ¿no? Cómo está la cosa allá en Valparaíso. Hagamos una pausa, ¿te parece? Y a la vuelta seguimos con Giles al poder. ¿Hay acuseteo? Muy bien, al acuseteo entonces con Pamela Giles. Giles al poder, stock disponible vía X. No te despegues de la sintonía. Muy bien, segunda parte, con compay, con flow. Giles al poder, Pamela Giles. Stock disponible vía X. Vámonos con el acuseteo. Dígame, Freddy, ¿qué le parece a usted que yo le cuento? Usted sabe que hay 155 diputados en la Cámara, y por supuesto. Y que se ha dicho, hay quienes sostienen que hay que bajar este número porque hay muchos, hay otros que sostienen que no, que esto es lo que garantiza que sea democrático y diverso. Entonces, Freddy, viene la pandemia. Yo le voy a contar una pequeña historia. Ya. Viene la pandemia. Me encantan su historia. Me gusta su historia. Es que le quiero preguntar algo. Usted como ciudadano le quiero preguntar. ¿Ya? Viene la pandemia, entonces vienen las cuarentenas, que no son todo lo profundas y lo estrictas que yo creo que deberían ser. Entonces el Congreso también se acomoda, ¿cierto?, a los protocolos. Votan esto de ir de participar en el Congreso telemáticamente. Claro. Lo aprueban todos menos una. Adivine, primera pregunta, adivine quién es la una que no aprueba el trabajo telemático. No me diga que la tengo frente a mí. La tiene frente a usted. Muy bien. Todos estuvieron súper de acuerdo, 154 parlamentarios, en hacer trabajo telemático. Irse para la casa, ponerse unas zapatillitas, una batita, prender el computador y entonces estar mirando la sesión desde ahí, incluso poner una foto para que no verlos directamente, una foto fija ahí, estar escuchando mientras hacen otras cosas, mientras van al jardín, en fin, lo que se les ocurra. Y entonces en el momento de la votación aparecen y votan, ¿ya? Y este es el trabajo telemático. Yo lo voté en contra porque creo que esto disminuye nuestras posibilidades, nuestras atribuciones, nuestra capacidad fiscalizadora. Y porque creo que además esto es lo que podríamos llamar una empresa que debe funcionar en la emergencia, ¿ya? Es justamente un organismo, una institución que debe con mayor celo trabajar en las circunstancias actuales. Como un hospital, ya va usted. Como una urgencia. Un hospital, como una fábrica productora de alimentos, por ejemplo, no vamos a dejar sin comida a la gente en medio de una pandemia. Bueno, este es como me está diciendo el abuelo, una cosa que tiene toda la razón, como la moneda. ¿Se imagina usted que en la moneda hicieran trabajo telemático? Entonces que votaran y se van todos para la casa, se ponen las zapatillas de casa y se comunica así todo el mundo a través del computador. No, pues la moneda está funcionando en plenitud porque es un poder del Estado. A mí me ha parecido, y por eso fui la única diputada que voté en contra del trabajo telemático en el Congreso, que hay que mantener ahí todas las atribuciones que tiene el Parlamento, que son
de representación de la soberanía popular. Déjeme leerle que usted puso un tweet que tuvo después en Facebook 3.800.000 reproducciones, ¿ah? Una sesión con 95 ausentes, usted tuiteó, Pamela, ¿ah? Que entonces, claro, y también por lo mismo, y usted también lo ha dicho, vemos muchos diputados en los matinales versus los que vemos entonces en este trabajo, ¿no? El trabajo para el cual le estamos pagando, en el fondo. Bueno, esa era la pregunta que yo iba a hacerle, Freddy, a usted. ¿Qué le parecería a usted, que como ciudadano es nuestro mandante, como todo aquel que nos está mirando? O sea, los diputados tenemos un jefe, un solo jefe, que Claro. es el pueblo de Chile, el soberano, ¿ya? Ese es mi jefe. ¿Qué pasa cuando mi jefe, representado en usted o en cualquier persona, todas son mi jefe, hayan o no votado por mí, ¿cierto? Se entera de que en su institución de representación, donde él espera ser representado permanentemente, hay, en virtud de un reglamento interno que ellos mismos han aprobado, hay en un momento 12 diputados que estamos, porque yo era una de ellos presente, y otros creo que eran 32, 35, no me acuerdo lo que dice exactamente. 46 conectados. Acá lo puso usted en su tweet. Ahora estamos 14 diputados presentes en el hemiciclo y solo 46 conectados telemáticamente. Los otros 95 están en sus casas sin hacer su trabajo en matinales. ¿Dónde? Se preguntan. Mientras la mayoría de los chilenos luchan contra la cesantía, el hambre y la pandemia. Ese es el tweet que usted puso. ¿Qué pensaría usted, Freddy, junto con esos 3 y tantos millones de personas que reprodujeron este tweet? Que hay de esos 155 diputados, hay 14 que están ahí de cuerpo presente haciendo su trabajo y otros 43 que están en su casa telemáticos, y hay 95 que no están presentes de ninguna manera, Claro. Que no se sabe qué están haciendo, se están duchando, están yendo a mirar su jardín, Pamela, están viendo televisión. cuando falta un no diputado están... así, por ley orgánica, cuando falta alguien así, estos 95 personas que no estaban, digamos, conectados ni siquiera, ¿hay algún tipo de castigo? ¿Tienen que dar alguna justificación? ¿Tienen que ir con el apoderado el lunes? No sé, o algo, ¿no? ¿No pasa algo con eso? Orgánicamente hablando. Nada. Ya. Absolutamente nada. Este es un poder del Estado que se regula supuestamente a sí mismo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, no hay que ir con el apoderado el día lunes, no se puede hacer una presentación frente a la Contraloría, como podría ocurrir con otro servicio público, ¿cierto? En que yo dijera, oiga, fíjese que hay 95 personas de este servicio público que simplemente decidieron no asistir, quedarse no sé dónde, pero no hacer su trabajo. ¿Ya? Voy a la Contraloría, pero en este poder del Estado, lamentablemente, eso no es posible. Entonces, Freddy, a mí me ha parecido que sí hay una forma de castigo, la única posible, que es lo que hace la opinión pública. Y por lo tanto, después de ese tuit que usted acaba de leer, incluso puse otro que es peor, en otro momento en que había todavía menos diputados presentes, presencialmente, ¿ya? Y así me voy a pasar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y en esto quiero ser clara porque ha habido, bueno, como hay 3 millones de reproducciones, hay muchas preguntas también. Claro. ¿Por qué yo no doy la lista de los que no están? ¿O por qué uno, como me parece a mí que debería ser, no abre la página de la Cámara y yo como ciudadano, o sea, como patrón de esos 155 diputados, veo quiénes son los que no están trabajando? Claro. ¿Quiénes son los que están incumpliendo su deber de trabajar? Bueno, porque es un poder que se protege a sí mismo, con horrible instinto gregario, de manera transversal, porque en esto están los que venían también a renovar la política, muy interesados en que no se sepa quiénes son los que no ven. Todos los grandes renovadores millennials de la política, que forman parte en muchos casos de los que no van a trabajar, están interesados en que esto no se sepa. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo que hago. Denunciarle a la opinión pública, hey, chiquillos, atentos, aquí hay 95 diputados que no están trabajando.
¿ya? Para que la gente haga lo que tiene que hacer y trate de enterarse de quiénes son para no, en la próxima elección, no votar por diputados que no están disponibles para hacer su trabajo. En la fiesta de curso de fin de año, usted ahí no se va a ganar en la mejor compañera. Es que usted sabe, Freddy, usted sabe lo que a mí me puede importar eso. O sea, yo estoy en el Congreso y así lo he dicho desde... No se ponga serio, si yo también me estoy... Sí, o sea, es que a mí me produce cierto placer eso, que podría ser un problema. A mí me produce cierto placer. Eso es lo bueno que tiene la abuela, que a mí no me da miedo que me pongan mala cara. A mí no me da miedo... Espérese, ¿y le ponen mala cara? Por ejemplo, después de este tuit, bueno, ahora no se están viendo, pero se ven con algunos, me imagino los que van, se siente los cuchillazos por la espalda, ¿sí o no? Es decir, pero por supuesto, y esa es la parte más entretenida, digamos, de la copucha esta, si no fuera porque es algo dramático. No solo eso, sino que viene inmediatamente el diputado millennial que sale como loco diciendo, esta es una fake news por tweet, ¿ya? Y que le responde una cantidad de gente, no, no es una fake news, efectivamente hay 95 que no están trabajando, o ciento y tantos que no están trabajando, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe una pantalla en el hemiciclo donde aparece el número de diputados que están presentes. Ah, mira, ya. Entonces no es... Espérese. Están presentes los que están ahí, in situ, pero también los que están conectados, ¿no? También los que están conectados. Ah, mira. Va variando. Y eso va variando, o sea, si yo salgo del hemiciclo, aparece un número menos, ¿ya? Había 14 y después hay 13 y así sucesivamente. Y de hecho, cuando yo puse este tweet que usted está leyendo para ir a la copucha, para que vea usted las puñaladas, yo tiro este tweet, que finalmente tuvo más de 3 millones de reproducciones, y en esta pantalla uno puede ver que van 47, 49, 52, 75, o sea, todos que están en alguna parte entran telemáticamente, ¿me entienden? No, si es una cuestión de cabros. Es como la bolsa de Santiago, así empiezan a subir las acciones. Exactamente, todos entran como vueltos locos porque dicen, chuta, la Pamela Giles nos acusó, horror, está la gente atenta y van a empezar a ver quiénes estamos y quiénes no estamos. Algunos incluso, Freddy, y esta es la parte más graciosa, cuando yo tiro este tweet, hay algunos que se paran rápidamente eyectados por una fuerza diabólica de los matinales y desaparecen de pantalla. Porque, por supuesto, no los 95, pero por lo menos un número redundante, que son siempre los mismos 7 que se dan vuelta, están instalados en los matinales y parece que se olvidaron de que su labor se hace en el hemiciclo. Claro, es la primordial. Claro, esa es la primordial, digamos, ¿no? O sea, es la única importante. Si les sobra el tiempo y los invitan a un matinal, ok, me da lo mismo. Pero lo que no puede ocurrir es lo que hoy día ocurre, que es que la abuela tiene que todas las mañanas decir, diputado Desbordes, le aviso que estamos empezando la sesión. Diputada Hoffman, diputado Pablo Vidal, diputado Chalpen, les cuento que aquí estamos comenzando el trabajo parlamentario que consiste en esto, amigos, ¿ya? Y entonces cuando les llega el resultado de los nietitos, que se ponen a reproducir este tweet y a decir, oye, ¿qué están haciendo ahí? Se paran como locos y se van a donde tienen que ir. Muy bien. O sea, usted está cumpliendo una labor fiscalizadora dentro de la fiscalización que tienen que hacer los diputados. También, ¿no? Qué bueno que lo dice así, porque la verdadera y más profunda respuesta a su pregunta anterior es que a los diputados nos corresponde fiscalizar a los diputados. Y esto no es opcional, esto es una obligación legal. Todos aquellos que no están fiscalizando, aquellos que no están asistiendo a las sesiones como debieran y no están haciendo su trabajo, están incumpliendo su rol parlamentario, en mi modesta opinión. Muy bien. 3,5 millones nomás de tweets tuvo, o sea, de visualizaciones tuvo también en las redes sociales. Así que muy bien, siga fiscalizando nomás. Yo sé que usted quiere pasar otro punto, pero yo de verdad, en este punto que me importa muchísimo, ¿ya?
le quiero preguntar a usted si es posible, no sé si lo Sí, saco por de su favor. rol de... No, pero si esto es una conversación. Además, usted también es periodista, así que me encantaría que me preguntara algo. Diga. Ah, bueno, yo tengo ganas de preguntar. ¿Puedo preguntarle cosas de su vida privada? No, 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 no. En este, no sé si este es el momento. Hasta ahí nomás llegamos. Ya. ¿Pero seguro? Sí, seguro. Es que tengo unas amigas que me hacen unas preguntas ya, pero me voy a olvidar. Muy bien. Hay unas amigas que están muy interesadas en saber unas cosas que no las puedo preguntar. Bueno, quiero decirle, Freddy, que me gustaría que usted me respondiera. ¿Qué le parece esto de enterarse de que hay una cantidad de parlamentarios que simplemente no están cumpliendo con su trabajo, que se permiten no estar presentes, por ejemplo? Sí. Lo que pasa, Pamela, a mí yo lo pongo en un contexto también, que viene no solamente desde la pandemia, sino que viene desde el 18 de octubre, cuando comenzó la ciudadanía a decirle a la gente que estaba en el poder, y aquí en el poder transversal, no estamos hablando solamente del gobierno, además estamos hablando de la gente que ha detentado y de alguna manera respaldado las acciones del gobierno como esta, porque esto es el respaldo finalmente a un grado de deterioro de la política que ya veníamos viendo, ¿no? Y claro, pues si eso viene además desde una generación que se supone venía también con un discurso distinto, lo hace aún más grave, ¿no? Dentro también de lo que se está viviendo por esta pandemia. Todo es más cruel bajo el tamiz también de esta pandemia, porque usted lo decía en el tuit, Pamela, ¿no? Hay gente que tiene que salir a buscar comida dentro de la pandemia, que no puede hacer ni siquiera teletrabajo porque no tiene las condiciones, ¿no? Que no tiene, ni siquiera le está llegando dinero para poder comer, que esa caja, ese show de las cajas de alimentos le va a llegar una vez y después quizás cuándo, ¿no? Y en una casa donde llega viven 10 personas o 12 personas. Entonces también tiene un grado, no solamente de irresponsabilidad, sino que al igual que Piñera, esto también tiene un grado de crueldad, ¿no? De insensibilidad también. Si es que realmente esa gente que no estuvo ahí, no lo estuvo por desidia, porque no le dio lata prender el computador, porque estuvo haciendo otra cosa o haciendo quizás qué, ¿no? Y no cumpliendo el rol que tiene que cumplir y por el cual están pagando además muy buen sueldo, ¿no? De todos los chilenos y chilenas. Sí, esperemos que cumplan, empiecen a se sumen. Si no, usted va a seguir pitando y va a seguir fiscalizando. Muy bien. Tenemos tiempo para un tercer tema, porque usted también tiene los personajes políticos, Pamela, que a propósito de pandemia, ¿no? Que han ganado aprobación y quienes perdieron capital político en estos 110 días ya que llevamos más o menos desde que se decretó el primer caso en Chile, ¿no? ¿Quiénes a su juicio han subido y bajado en esta pandemia, ¿no? Sí, yo creo que nos va a quedar tiempo solamente o para los que hayan subido o para los que hayan bajado, o para uno y uno. ¿Qué prefiere A ver, usted? uno y uno. Vamos uno y uno, así, los principales, a ver. Ya. Bueno, yo creo que evidentemente quien ha tenido la mayor pérdida, particularmente esta semana se constata en relación a lo que hablábamos la semana pasada, Freddy, es Mañalich, el ex ministro de Salud, la principal autoridad sanitaria durante tanto tiempo, que sale finalmente del gobierno, pero sale supuestamente respaldado por todo el mundo, carta con una cantidad de autoridades vinculadas al gobierno, ¿cierto?, que lo respaldan. Sin embargo, uno empieza a observar en esta semana que aparte de que pierde Mañalich porque sale del gobierno, finalmente es derrotado implícitamente en su estrategia, comienza lentamente un movimiento hacia culpabilizarlo, responsabilizarlo, cobrarle las cuentas al debe, que va desde lo que dicen determinadas autoridades de gobierno que empiezan a tomar distancia recién esta semana. A entregarlo. Claro, incluido el actual ministro de Salud, que si bien no le quita el piso del todo, empieza a decir que efectivamente hay cosas que no se hicieron bien y que ahora sí se harán bien, en fin, etc. Deje sumarle a Andrés Kup también, el ministro de Ciencia, que le quitó del que piso. hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Que en realidad él está en una situación muy compleja porque respaldó la entrega de números, en el fondo, de víctimas, ¿ya? Esta semana, efectivamente, ¡pum!, se cambia inmediatamente de pingo, diríamos, ¿cierto? Y empieza a tomar distancia de Mañalich. Pero además de eso, por la querella, por la presentación ante los tribunales que hace Daniel Jadwe.
Claro. que es una iniciativa distinta de lo que se había anunciado, en el sentido que se había hablado de una posible acusación constitucional, que se acuerda que yo le decía que yo creía que estaba en la letra chica, en el acuerdo, Claro. que creía que no iba a haber tal acusación. Sin embargo, Daniel Jadwe hace una presentación ante los tribunales para cobrar penalmente las responsabilidades que pudiera haber tenido Mañalich. Entonces, Mañalich esta semana pierde por todos lados. ¿Qué dice el abuelo? Es que, claro, que me sople el abuelo que la querella es contra Mañalich y contra Piñera. Sí, claro. Hoy día estuve escuchando al abogado de alcalde Jadwe, ¿no? Y tiene un punto muy interesante. Él dice, ¿por qué nunca se decretó cuarentena en Recoleta? Porque ellos están hablando por Recoleta, que tiene una gran cantidad de infectados y fallecidos. Y sí se decretaba, por ejemplo, en comunas aledañas o en otras comunas de Chile que tenían menos cantidad de infectados con más habitantes y no en Recoleta donde se estaba focalizando todo. Entonces, también hay un punto, creo yo, por último, a ver si los tribunales acogen realmente esto a discusión. Y son acciones legales, Pamela, que ya se están dando en otras democracias de Europa, por ejemplo, ¿no? Donde la ciudadanía está sacando al pizarrón a sus autoridades para ver qué responsabilidades, no solamente políticas, sino que también legales, puedan tener en el manejo de esta pandemia que ha significado muertos. Estamos hablando de muertos aquí. Claro, estamos hablando de vidas humanas, ¿cierto? Claro. Y en ese sentido, a mí me parece que es una gestión interesante y muy oportuna la que hace Jadwe, por dos razones. Primero, porque entra a poner una cuña en este aparente acuerdo de la clase política, una vez más en la cocina, ¿cierto?, de no presentar una acusación constitucional contra Mañalich, a pesar de que habían amenazado con eso. Y entonces, de alguna manera, Daniel Jadwe se superpone a esta falta respecto de la necesidad de la gente o de la necesidad de justicia, claro, ¿cierto? Y al poner esta querella. Pero además porque se sale de la fila de esta situación tan extraña que comentábamos la semana pasada, que es que todos se ponen detrás del ministro de Salud así como de gratis, a cambio de nada. Lo cual llama la atención, porque uno podría, por supuesto, tener una actitud de colaboración con el ministro en una situación como esta, pero a condición de que el ministro efectivamente cambie su estrategia y cumpla con algunos de los requerimientos mínimos que le hace la ciudadanía hoy día. Oye, y hay varios, después se supo, ¿no? Hay varios que no quisieron firmar esa cartita, ¿no? Que incluso llegó al Mercurio. Porque es indefendible Mañalich a esta altura, sea uno del signo político que sea, sino que como ciudadano también se lo digo esto, porque si uno analiza las atrocidades que dijo, están ahí, están todos ahí, están ahí, googlear nomás, ¿no? Si es que uno no se acuerda, googlear. Todo lo que ha significado, todo lo que dijeron los expertos de todas las universidades posibles, hacia dónde íbamos, y con la arrogancia, la petulancia y la inoperancia que se hizo todo esto. O sea, lo mínimo que se merece él que vaya, me imagino, al Parlamento, a la Cámara de Diputados puntualmente y explique cómo se llegó a este desaguisado, ¿no? Bueno, claro, y por lo mismo es que, o sea, hay una distancia, hay algunos efectivamente que no quisieron firmar y que mantienen como una cautela. Y yo creo que esto tiene una cierta repercusión que probablemente va a ser muy rápida en relación al actual ministro de Salud. Yo creo que fue un error ponerse a disposición plena todos detrás del ministro, cuando al cabo de una semana y algo más, efectivamente no ha habido un cambio de estrategia en nada significativo. Siguen apareciendo hasta ayer nuevos números que se suman ya en el periodo del propio París. Y a mí me parece que muy probablemente el futuro no tan lejano del ministro París va a ser el de también estar sujeto probablemente a querella, porque no hay un cambio en la estrategia y sigue basándose todo en echarle la culpa a la gente, como usted mismo decía al comienzo de esta conversación. Pareciera que el único cambio de estrategia del gobierno es que sea la ciudadanía la culpable de su propia victimización. Y esa esto acaba de salir, mientras estamos grabando esto, Pamela, me lo manda la editora Tamara. Me dice,
Piñera convoca a expertos para evitar mociones inconstitucionales. Esto lo saca Bio Bio Chile. Nadie está por encima de la ley, dice el presidente Piñera en esto. Dice que este lunes el presidente Sebastián Piñera cuestionó que, comillas, en los últimos tiempos han proliferado muchas mociones de parlamentarios que van más allá de la Constitución. Esto me imagino también es por el ya, no sé, frustrado hasta el momento, está en comisión mixta, pero el postnatal de emergencia, que fue apoyado incluso por parlamentarios de la derecha, parlamentarias de la derecha también. Sí, y al contrario, ¿cierto?, de lo que uno hubiera podido esperar, es una iniciativa que la echan abajo personajes de la oposición, como Carolina Goich, como Letelier, como Pizarro, como varios otros más, que votan en definitiva en contra de esta posibilidad, ¿cierto? Claro. Y claro, yo creo que la situación de Piñera es compleja porque él basa la estrategia para este tiempo que sigue en sacar a Mañalich, en reforzar este acuerdo del que estamos comenzando recién a conocer la letra chica. Claro. Que en la parte del ingreso familiar de emergencia se aprueba sin contratiempo en la Cámara, salvo que la ministra subrogante se va para la casa sin pedirle permiso a nadie, y la escena que veíamos, salvo esa anécdota, digamos, se aprueba sin ningún problema. Pero el gobierno sigue basando su estrategia en la represión. Es decir, todo lo que exhibe el gobierno, con Blumel a la cabeza, Blumel por lo demás haciendo el ridículo con este asunto en Melipilla para el que se traslada el fin de semana, feliz de que iba a poder, él a donde pueda reprimir, él va rápido, contento. Qué increíble que Blumel haya rebotado para allá, o siempre fue así, ¿no? Porque se supone que era una señal de una nueva generación de ministro del Ministerio del Interior, después de haber sacado a Chadwick, alguien más amigable, entre comillas, comunicacionalmente, con un partido más liberal, como Evópolis. Y miren lo que terminó Blumel, ¿eh? Violador de derechos humanos, dentro de un gobierno violador de derechos humanos, como ministro del Interior, ¿no? Según los organismos respectivos. Efectivamente, yo creo lo mismo, Freddy. Si al comienzo del gobierno nos hubieran dicho que este niño con cara de bueno, ¿cierto?, de bien educado, que tocaba la guitarra en la fogata y cantaba no sé qué, y acuérdense ustedes los Blumel Lovers, o sea, una verdadera locura de parte de varios miembros del Frente Amplio pero corrían despavoridos cuando los mandaba a llamar Blumel al Palacio de Gobierno, al extremo de que los llamamos Blumel Lovers. Si alguien nos hubiera dicho que iba a terminar este mismo personaje en esta condición de violador de derechos humanos, de instigador máximo de la represión, el líder, digamos, represivo, claro, la cara represiva del gobierno, y que iba a estar tan preocupado de reprimir además a los más humildes, a los que el Estado debería proteger en este momento, justamente, probablemente nos habría parecido difícil, pero así fue, y por lo tanto Blumel, a mi juicio, es uno de los que bajan claramente en este periodo. Si bien tuvo éxito en sacarse de encima a Sichel y a todos los que él quería sacarse de encima en el último cambio de gabinete, y se afianza esta dupla con Briones, ¿cierto? Esta dupla que está manejando el poder. La roulette Briones y Blumel, porque la roulette Boyo, ¿no? Esta triangulación. Claro. Bueno, y Alvarado también, que forma parte de lo mismo. Pero Alvarado le tengo que decir, Freddy, que lo echamos de menos en el Congreso, porque Alvarado asumió con toda esta promesa del gran negociador, de que iba a manejar la agenda legislativa para acá, para allá, como una acróbata, de arriba abajo. Apareció más. Que Alvarado asumió, fue media hora al Congreso, lo vimos llegar, todos los pateros se le dieron encima a saludarlo, ministro, y nunca más lo volvimos a ver. Alvarado es missing. No está, no lo hemos vuelto a ver. Por favor, si alguien sabe de él, que nos avise. Dicen por ahí que se va los jueves a Chiloé y no sé, puede que se haya quedado en Chiloé. No, se arrepintió y se quedó en Chiloé. Se arrepintió. Está allá. Pues mira,
se nos acabó el tiempo. Solamente quiero irme con la reflexión que dice el presidente Piñera, ¿no? Y para terminar un poco el ciclo del programa, como empezamos. Dice, a raíz de esta ley que quiere mandar, ¿no? Y que va a convocar a ex parlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamiento de los criterios, de las nuevas leyes, en fin. Nadie está por encima de la ley, dice el presidente Piñera. Justo lo que estábamos conversando, ¿no? De lo que pasó con su tío cuando va a este funeral. Nadie está por sobre la ley, dice Piñera, mirando por el vidrecito. Claro, mirando al tío. Claro, mirándolo por el vidrecito del ataúd, sin distanciamiento social y pidiéndole a los titulares de los diarios que no pongan que es una persona investigada por abuso sexual a menores. Pamela, abrazo grande nuevamente y muy entretenido. Giles al poder y me aprovecho también de despedir a la gente que nos está viendo. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Nos encontramos siempre desde Vía X, stock disponible desde el escenario del poder y todos los lunes con Giles al poder. Pamela, que tenga una gran semana. Saludo al abuelo también, que está ahí, por ahí anda. Chao, abrazo grande, que esté muy bien. Chao, chao.